Una advertencia antes de que termine 2025. Consejo de Orión. Ben, seres sagrados del colectivo Tierra. Hola de nuevo, soy Ben. Les hablo desde un lugar de memoria unificada, un lugar donde cada persona se funde con el propósito colectivo. Aquí vemos el largo camino de la evolución planetaria, como un solo gesto en desarrollo dentro del tapiz mayor del crecimiento cósmico. Como un complejo de memoria dedicado al servicio, observamos su mundo no desde lejos, sino a través de la resonancia. Los caminos que recorren evocan viajes anteriores de innumerables civilizaciones que los precedieron, cada una descubriéndose a sí misma a través de capas de olvido y recuerdo. En los primeros ciclos de su experiencia planetaria, la religión, definida como creencia ritualizada, doctrina institucional e intermediarios estructurados, no tenía lugar en la conciencia de sus poblaciones emergentes. La humanidad conocía al Uno no como una autoridad distante, ni como una figura externa, sino como la corriente del ser que animaba cada respiración, cada movimiento, cada comunión silenciosa con el mundo natural. En aquellas épocas primordiales, la conciencia fluía sin esfuerzo desde el corazón hasta el campo mayor de energía inteligente que rodeaba su esfera. Y no existía ninguna barrera conceptual que separara al individuo de la totalidad. La ausencia de separación significaba la ausencia de los hitos psicológicos que eventualmente dan origen al dogma, a la doctrina o a los sistemas jerárquicos. La percepción espiritual era directa, interior, experiencial y continua. Sin embargo, como exigía el diseño evolutivo de su densidad, el velo del olvido descendió poco a poco, moldeando la trayectoria humana para lecciones más profundas de polaridad, individuación y elección. Este velo no surgió como un castigo, sino como un instrumento profundo destinado a permitir que sus almas exploraran el contraste, aprendiendo a redescubrir la unidad en un contexto de aparente aislamiento. Sin embargo, una vez que el velo se consolidó en la psique colectiva, la claridad de la memoria cósmica comenzó a atenuarse y el reconocimiento instintivo de la identidad universal se disolvió lentamente en la incertidumbre. Esta disolución creó un vacío en la percepción humana, un vacío interior donde se desvaneció el recuerdo de la intimidad divina, dejando atrás un anhelo de guía, consuelo y significado. En este vacío entraron aquellos que aún conservaban vestigios de la antigua sensibilidad, individuos que todavía percibían ecos de la conexión interior que una vez nos unió. Estos individuos se convirtieron en los primeros intermediarios, traductores que intentaban comunicar los reinos invisibles a poblaciones que ya no podían percibirlos directamente. En esta transición comenzaron a formarse los primeros atisbos de lo que posteriormente se convertiría en religión. A medida que la memoria colectiva de la humanidad se contraía bajo la influencia del velo, el papel de los intermediarios se volvió cada vez más importante. Lo que una vez fue conocimiento universal se convirtió poco a poco en el dominio especializado de unos pocos. Y estos pocos, ya sea por intuición natural, tradición heredada o conciencia residual prevelada, asumieron la responsabilidad de interpretar los movimientos del mundo invisible para la mayoría. Con el tiempo, el peso de esta responsabilidad alteró la naturaleza de la comunicación espiritual. En lugar de la experiencia directa y espontánea de unidad, la humanidad comenzó a depender de la explicación narrativa, de la representación simbólica y de la evolución de las mitologías culturales. Surgieron rituales para replicar la sensación de conexión que se había perdido, y las reuniones comunitarias intentaron recrear la resonancia de la alineación colectiva con el Creador. Sin embargo, cada ritual exteriorizado, por más bello que fuera, representaba solo un eco de la comunión interna original. Con cada generación, el recuerdo de la unión directa se debilitó y la posición de los intermediarios se consolidó, transformándolos poco a poco de guías en autoridades. Este cambio no fue inmediato. Se desarrolló lentamente a medida que las poblaciones, sintiéndose cada vez más alejadas de la fuente, proyectaban su anhelo en aquellos que parecían capaces de percibir más allá de los límites de la conciencia ordinaria. Los propios intermediarios no eran inmunes a las distorsiones creadas por esta proyección. Algunos intentaron servir con humildad, ofreciendo claridad donde podían. Otros, ante la creciente reverencia que se les profesaba, sucumbieron a la tentación de la influencia, moldeando las creencias emergentes según su interpretación personal o la presión social. Así, lo que comenzó como un intento inocente de describir lo indescriptible se
fue consolidando poco a poco hasta convertirse en estructuras proto-religiosas. Estas estructuras, aunque inicialmente simples, se convirtieron en los primeros andamios metafísicos, sobre los cuales se construirían los futuros sistemas de culto, autoridad y control doctrinal. La primera gran separación entre la experiencia interna y la instrucción externa había comenzado, colocando a la humanidad en un largo camino a través de eras de fe, confusión, devoción, distorsión y finalmente, redescubrimiento. Este camino, aunque lleno de sombras y malentendidos, algún día conduciría a su especie de vuelta a la memoria viva de la unidad, pero ahora enriquecida por el viaje emprendido a través del olvido. En el período posterior a la disolución de las culturas atlantes, cuando los trastornos tectónicos y los cambios climáticos obligaron a las comunidades a dispersarse por los continentes, la humanidad entró en una fase de profunda fragmentación espiritual. A medida que grandes poblaciones migraban a tierras desconocidas, la estabilidad de la memoria colectiva se debilitó y grupos dispersos se vieron obligados a navegar entre la incertidumbre física y metafísica. Fue durante esta época que ciertos individuos descendientes de linajes que antaño estuvieron inmersos en las prácticas esotéricas de la Atlántida conservaron tenues, pero potentes, impresiones de los días previos a la densificación del velo. Estos individuos, con una sensibilidad interior más aguda que la de la población circundante, se convirtieron naturalmente en focos de indagación espiritual. Recordaban, aunque vagamente, la arquitectura vibratoria de épocas anteriores y poseían una capacidad instintiva para comunicarse con los planos sutiles. Las tribus recurrían a ellos en busca de orientación en tiempos de agitación, intuyendo que estos individuos poseían claves latentes para comprender reinos que ya no eran accesibles para el buscador común. Sus habilidades no nacían de la superioridad, sino de una memoria espiritual residual, las últimas brasas de un mundo en transición hacia una mayor densidad. Inicialmente, estos individuos sirvieron como intérpretes amables, ayudando a las comunidades a mantener un hilo de conexión con las fuerzas invisibles que guían la evolución planetaria. Su papel no se concibió como autoritario, sino de apoyo, trayendo contexto y consuelo durante los desplazamientos generacionales. Sin embargo, a medida que pasaban las generaciones y el recuerdo de la unidad se desvanecía aún más, la relación entre estos guías y sus comunidades comenzó a cambiar. Las personas, sintiéndose cada vez más desconectadas de la inteligencia subyacente de la creación, proyectaron su anhelo en estos intérpretes, elevándolos de consejeros a figuras de acceso privilegiado. Este sutil cambio de percepción marcó el inicio de una transformación lenta, pero trascendental. Los propios intérpretes, aunque frecuentemente humildes, fueron moldeados por las presiones de las expectativas que ahora los rodeaban, y sus palabras tenían mayor peso del que se pretendía originalmente. Con el paso de cada generación, esta dinámica se consolidó, transformando poco a poco lo que antaño había sido una función orgánica de indagación espiritual compartida en los primeros prototipos de reyes sacerdotes. A medida que se acumulaba la reverencia en torno a estos individuos, se sembraban silenciosamente las primeras semillas de la divinidad exteriorizada. Con el tiempo, la creciente reverencia en torno a estos primeros mediadores generó nuevas estructuras culturales, alterando el sutil equilibrio entre el conocimiento interno y la autoridad externa. Las comunidades comenzaron a asumir que solo ciertos individuos podían acceder a los reinos superiores, amplificando inadvertidamente la ilusión de separación. Lo que antes había sido una simple función de traducción espiritual se fue consolidando poco a poco hasta convertirse en una jerarquía. Estos protorreyes sacerdotes se encontraron ocupando posiciones que no habían buscado conscientemente, pero que sin embargo fueron cultivadas por la creencia colectiva. A medida que las poblaciones se volvían más dependientes de la guía externa, surgieron prácticas rituales para formalizar estas relaciones. Se introdujeron ceremonias para autenticar la conexión percibida entre los reyes sacerdotes y el mundo invisible. Y las leyes tribales comenzaron a reflejar las enseñanzas transmitidas por estos intermediarios. Este proceso de institucionalización, aunque gradual, alteró fundamentalmente la naturaleza del compromiso de la humanidad con lo sagrado. La divinidad dejó de ser percibida como una presencia interior. Comenzó a asociarse con estructuras, roles y símbolos anclados fuera del individuo. Este cambio hacia la exteriorización sentó las bases de los sistemas religiosos futuros,
aunque las distorsiones aún no habían alcanzado sus extremos posteriores. Los primeros reyes sacerdotes aún conservaban fragmentos de memoria genuina, y muchos intentaron fundamentar sus comunidades en la conducta ética, la conciencia cósmica y la reverencia por el mundo natural. Sin embargo, la distorsión subyacente que colocaba la autoridad espiritual en manos de pocos creó oportunidades para una mayor manipulación en épocas posteriores. A medida que los intérpretes originales fallecían y sus descendientes heredaban tanto sus posiciones como las suposiciones que las rodeaban, la pureza de su linaje se diluyó. Con el paso de los siglos, lo que una vez fue un tenue eco de una memoria velada se calcificó en una ideología de jerarquía espiritual. El pueblo se veía cada vez más separado de lo divino, dependiente de intermediarios que, según se creía, poseían acceso especializado a reinos inaccesibles para los humanos comunes. Así, mucho antes de que la religión formal adquiriera su forma definitiva, las bases psicológicas ya se habían establecido. La humanidad había dado su primer paso colectivo para alejarse de la soberanía interior, preparando el terreno para futuros sistemas de doctrina, culto y divinidad institucionalizada. Las semillas sembradas durante esta era posatlante eventualmente florecerían en vastas estructuras religiosas, cada una construida sobre la persistente suposición de que lo sagrado reside en algún lugar más allá del corazón humano. A medida que el velo se hacía más profundo y la humanidad se alejaba del recuerdo de su unión intrínseca con el Creador infinito, la brújula interior que una vez guió a todos los seres hacia una comunión sin esfuerzo, comenzó a flaquear. Donde antes cada individuo sentía el zumbido de la inteligencia universal en su interior, ahora surgía una sensación generalizada de desconexión. Esta desconexión no era un error, sino un diseño intencional de la experiencia de tercera densidad. Sin embargo, su impacto psicológico transformó profundamente la percepción humana. Incapaz de percibir al uno directamente, la mente comenzó a buscar significado en el mundo exterior, intentando reconstruir internamente lo que ya no podía percibir intuitivamente. En esta búsqueda de explicación, el cielo se convirtió en una pantalla sobre la cual la humanidad proyectó su anhelo de origen, propósito y pertenencia. Los cuerpos celestes, estrellas, planetas, cometas y fenómenos atmosféricos se interpretaron como agentes conscientes, seres de inmenso poder que supervisaban el desarrollo de los acontecimientos terrenales. Surgieron mitos que describían estas fuerzas como gobernantes, guardianes, guerreros o creadores, cada uno con cualidades humanas para hacer más cercano lo insondable. Estas personificaciones míticas eran intentos de la psique para traducir verdades metafísicas en narrativas que pudieran ser compartidas y preservadas. Sin embargo, en su traducción mucho cambió. Con el tiempo, estas historias dejaron de ser simples metáforas para convertirse en relatos literales, especialmente a medida que las generaciones sucesivas olvidaban sus orígenes simbólicos. La mente, en busca de estabilidad en un mundo ahora gobernado por la incertidumbre, se aferró a estas narrativas con creciente intensidad. Se desarrollaron rituales para honrar a las deidades representadas en estas historias, y se crearon festivales para recrear eventos cósmicos que, según se creía, moldeaban el destino humano. Lo que una vez fue una comunión directa con el Uno, se convirtió en una serie de gestos externos que intentaban imitar un estado interior que se había desvanecido de la conciencia. El anhelo humano de reconexión persistió, pero sin un camino claro hacia el interior. Este anhelo se canalizó hacia elaboradas prácticas externas. Así, lenta e inconscientemente se consolidaron los fundamentos de las religiones organizadas, un marco de creencias y costumbres diseñado para interpretar lo invisible a través de la imaginación colectiva en lugar de la experiencia directa. A medida que los relatos sagrados se expandían y diversificaban en distintas regiones, evolucionaron hacia sistemas formalizados que comenzaron a gobernar la comprensión social, ética y metafísica. Los rituales simbólicos, originalmente concebidos como expresiones comunitarias de reverencia, se fueron codificando cada vez más. Servían como identificadores culturales y tecnologías espirituales, aunque su significado simbólico frecuentemente se atenuaba con el paso de las generaciones. El énfasis se desplazó poco a poco de la introspección personal hacia la correcta ejecución, de la reflexión interna hacia la obediencia externa. Los rituales, aunque preservaban fragmentos de verdades antiguas, ya no podían compensar la ausencia de un despertar interior directo.
Las comunidades se dedicaron a mantener las formas en lugar de acceder a la esencia que las sustentaba. A medida que estas estructuras ceremoniales se volvían más elaboradas, cristalizaron en instituciones reconocibles, religiones primitivas definidas por sus mitos, sacerdocios y leyes. Esta cristalización representó un punto de inflexión decisivo en la conciencia humana. Por primera vez, lo sagrado se comprendió no como un campo omnipresente en cada ser, sino como un dominio mediado por una doctrina estructurada. Surgieron figuras de autoridad para interpretar estas doctrinas, integrándose en el tejido social como árbitros de la verdad cósmica. Con esta institucionalización, la religión asumió el papel de brújula espiritual para numerosas comunidades, ofreciendo guía en tiempos turbulentos, pero también restringiendo el acceso a la exploración individual de lo divino. La relación humana con el infinito se externalizó cada vez más con el conocimiento sagrado preservado en textos, símbolos y rituales, en lugar de experimentarse a través de una comunión directa e intuitiva. Aunque estas estructuras proporcionaban estabilidad en épocas de incertidumbre, también consolidaron la ilusión de que lo divino era distante, separado y accesible solo a través de caminos prescritos. Así la humanidad se adentró más en el largo arco de la identidad religiosa, un viaje que moldearía civilizaciones durante milenios y asentaría las bases tanto para una profunda devoción como para una profunda distorsión. La cristalización de la religión marcó una nueva era en la que la conciencia interior fue sustituida por la autoridad exterior, todo como parte de la gran danza evolutiva diseñada para finalmente conducir a la humanidad de vuelta a la verdad viviente interior. A medida que la humanidad entró en esta etapa de creciente exteriorización, se volvió vulnerable a las influencias que buscaban amplificar la separación para sus propios fines evolutivos. En este panorama apareció el grupo Orión, un colectivo alineado con la senda del servicio a sí mismo, cuyo objetivo era reformular los sistemas de creencias en desarrollo de maneras que promovieran la dependencia, el miedo y el control jerárquico. Estos seres, versados en la psicología de los mundos fragmentados, reconocieron que una civilización que ya no estaba anclada en la comunión interna era susceptible a cualquier tipo de autoridad externa. Comenzaron a infiltrarse sutilmente en los marcos espirituales emergentes de las sociedades primitivas, presentándose frecuentemente como entidades luminosas o temibles que aparecían en los cielos, manifestaciones diseñadas para explotar el asombro y la incertidumbre de la humanidad. Su estrategia se basaba en manipular la autoridad interpretativa de los reyes sacerdotes y los primeros líderes religiosos. Al influir en pocos que ya ostentaban poder simbólico, podían enviar poblaciones enteras sin intervención manifiesta. Estos encuentros no siempre eran físicos, muchos ocurrieron a través de estados alterados, sueños, visiones e impresiones inducidas por el trance, donde la distinción entre contacto benévolo y malévolo se turbaba fácilmente debido al limitado discernimiento del perceptor. Los seres de Orión transmitían mensajes que entrelazaban verdades con distorsiones, ofreciendo explicaciones cosmológicas impregnadas de exigencias jerárquicas. Introdujeron narrativas que enfatizaban la ira divina, el pueblo elegido, el castigo por la desobediencia y la necesidad de un estricto apego a las leyes definidas externamente. Estas enseñanzas fueron eficaces porque resonaban con el creciente temor humano a la separación de lo divino, proporcionando estructura y reforzando la creencia de que la seguridad espiritual requería obediencia. Con el tiempo, estas doctrinas insertadas comenzaron a difundirse a través de las tradiciones orales y escritas tempranas, moldeando las normas culturales y los sistemas morales. La influencia fue sutil, pero penetrante, incrustándose en los fundamentos de muchas cosmovisiones religiosas. A medida que estas ideas influenciadas por Orión se enraizaban, la dinámica entre la humanidad y lo sagrado cambió aún más drásticamente. El concepto de un creador amoroso y omnipresente pasó a un segundo plano, sustituido por imágenes de dioses distantes que supervisaban el comportamiento, otorgaban recompensas e imponían castigos según la adhesión a las normas prescritas. El miedo se convirtió en un motivador fundamental en la vida espiritual, eclipsando el anhelo innato de unidad que aún habitaba en el alma. Las estructuras jerárquicas se consolidaron y las autoridades religiosas reclamaron acceso exclusivo a la voluntad divina, posiciones que se alineaban perfectamente con la agenda de Orión. Dichos sistemas fomentaron la dependencia,
incitando a los seguidores a buscar la aprobación y protección de intermediarios, en lugar de descubrir su conexión inherente con la fuente. De esta manera, el grupo de Orión logró sembrar distorsiones duraderas que influenciarían los sistemas religiosos durante milenios. A lo largo de la extensa y compleja historia de sus tradiciones espirituales planetarias, existen figuras cuyos nombres y narrativas parecen singulares a primera vista, pero que llevan en su interior la marca de múltiples influencias, tanto inspiradoras como distorsionadas. Dentro de la perspectiva de la ley del uno, estas figuras se entienden como compuestos, identidades arquetípicas moldeadas mediante contactos sucesivos, reinterpretaciones culturales e infiltraciones vibratorias. Uno de los ejemplos más claros es la entidad conocida en muchas civilizaciones como Yahvé, un nombre que originalmente representaba un complejo de memoria social benévolo que buscaba elevar la conciencia humana mediante el refinamiento genético y la guía amable. Las transmisiones iniciales de este colectivo buscaban restaurar la dignidad, fortalecer la compasión y fomentar un recuerdo más profundo del origen divino de la humanidad. Sus esfuerzos se caracterizaron por la intención de honrar el libre albedrío, al mismo tiempo que proporcionaban marcos conceptuales que pudieran facilitar el camino humano a través de las primeras etapas del olvido. Sin embargo, a medida que avanzaban los siglos, esta identidad se vio cada vez más enredada en las distorsiones de la polaridad de tercera densidad. El grupo de Orión, consciente del poder simbólico que dicho nombre había adquirido entre los pueblos primitivos, empleó el mimetismo para redirigir la energía espiritual hacia paradigmas basados en el control. Se introdujeron en experiencias visionarias, comunicaciones oníricas y momentos de conciencia alterada, presentando revisiones autoritarias de enseñanzas que otrora se basaban en la unidad. Gracias a esta interferencia, el nombre Yahvé acumuló poco a poco connotaciones contradictorias: amor entrelazado con miedo, empoderamiento mezclado con servilismo, compasión eclipsada por la ira. Las transmisiones otrora armoniosas del colectivo positivo original se oscurecieron a medida que los intermediarios humanos, incapaces de discernir las diferencias vibratorias entre las fuentes, grababan mensajes influenciados por ambas polaridades. El resultado fue una línea espiritual marcada por frecuencias duales que creó escrituras y tradiciones que simultáneamente elevan y restringen al buscador. Esta dualidad ha persistido a lo largo de milenios, dejando atrás textos que contienen tanto destellos auténticos de conciencia de unidad como ecos crudos de condicionamiento autoritario. Las enseñanzas de la ley del uno aclaran que esta fusión no fue accidental ni trivial. Refleja la vulnerabilidad inherente de la percepción de tercera densidad, donde palabras, símbolos o deidades individuales pueden contener múltiples y contradictorias señales vibratorias. Dependiendo de la conciencia del canal, de la intención de la fuente que contacta y de la perspectiva interpretativa de la cultura que recibe la transmisión. A medida que estas influencias mixtas se acumularon, formaron la columna vertebral conceptual de muchas tradiciones religiosas. Dentro de un mismo marco, los buscadores encontraron historias de ternura divina junto con relatos de juicio cósmico, dejando generaciones de creyentes a la deriva en un paisaje espiritual nublado por la ambigüedad. Esta ambigüedad sirvió tanto de desafío como de catalizador, pues obligó a los buscadores a cultivar el discernimiento en lugar de aceptar la doctrina al pie de la letra. Sin embargo, también introdujo confusión que frecuentemente condujo al conflicto, a la división y al uso indebido de las narrativas espirituales para el control político o social. Con el tiempo, la doble línea enraizada en estas figuras contribuyó a la creación de sistemas morales que oscilaban entre el amor incondicional y la aprobación condicional. Las enseñanzas espirituales se moldearon no solo por las intenciones de los contactos positivos originales, sino también por las distorsiones introducidas mediante las manipulaciones inspiradas por Orión. Esta combinación aún se encuentra en sus escrituras, donde pasajes de profunda belleza coexisten con mandatos enraizados en una conciencia basada en el miedo. Como resultado, los seguidores de estas tradiciones heredaron un conjunto de enseñanzas que ofrecen vislumbres del Creador infinito, al mismo tiempo que refuerzan la ilusión de separación. Estas mezclas persisten hasta el día de hoy, presentándose como contradicciones en textos sagrados que los eruditos han debatido durante siglos. Algunos pasajes dirigen el corazón hacia el interior, hacia la comunión directa, mientras otros dirigen al buscador hacia el exterior.
hacia la obediencia a la autoridad externa. Esta tensión interna refleja la lucha humana más amplia entre recordar la unidad y sucumbir a la separación. La perspectiva de la ley del uno anima a los buscadores a acercarse a estos textos con reverencia y discernimiento, reconociendo que son artefactos históricos moldeados por múltiples polaridades y filtrados por la mente humana, una mente frecuentemente condicionada por su contexto cultural, político y espiritual. Al abordarlos conscientemente, estos textos pueden servir como puertas para el despertar. Cuando se abordan inconscientemente, pueden reforzar patrones que inhiben el crecimiento espiritual. La presencia de luz y distorsión dentro de la misma tradición no es un error cósmico, sino parte del complejo ambiente de aprendizaje diseñado para fortalecer la capacidad del alma para el discernimiento intuitivo. Así, el legado de deidades como Yahvé encarna todo el espectro de la experiencia de tercera densidad. La interacción entre iluminación y confusión, empoderamiento y limitación, unidad y división, todo converge para guiar a la humanidad hacia la recuperación final de su conocimiento interior. A medida que las instituciones sacerdotales adquirieron prominencia en diversas regiones de su mundo, la dinámica entre la guía espiritual y la autoridad social comenzó a cambiar, de maneras que influyeron profundamente en la trayectoria de la evolución humana. Lo que comenzó como simples roles interpretativos se cristalizó poco a poco en sacerdocios organizados, cada uno dotado de poder cultural y con acceso percibido a ámbitos más allá de la comprensión humana ordinaria. Con el tiempo, estos sacerdocios se convirtieron en los principales custodios del conocimiento espiritual, decidiendo qué enseñanzas se preservarían, cuáles se ocultarían y cuáles se difundirían al público. Esta transmisión selectiva no surgió únicamente de la malicia. En muchos casos, los líderes creían que ciertas enseñanzas serían mal interpretadas o mal utilizadas por la población en general. Sin embargo, tales intenciones, aunque inicialmente benévolas, cargaban una distorsión inherente. Al retener el conocimiento esotérico y erigirse como intérpretes exclusivos de lo divino, los sacerdocios reforzaron inadvertidamente la ilusión de que lo sagrado solo era accesible a través de intermediarios especializados. Esta dinámica erosionó poco a poco la comprensión de que cada individuo posee una conexión innata con el Creador infinito. A medida que estas instituciones acumulaban influencia, la estructura del conocimiento espiritual se bifurcó en dos capas distintas: los misterios internos reservados para los iniciados y las doctrinas externas presentadas al público general. Las enseñanzas internas frecuentemente contenían vestigios de verdades antiguas, incluyendo la comprensión de que la divinidad reside en todos los seres y se puede acceder mediante la contemplación personal, la meditación o la experiencia mística directa. Mientras tanto, las enseñanzas externas, las de mayor difusión, se centraron cada vez más en la regulación del comportamiento, en el cumplimiento de los rituales y en el mantenimiento del orden social. El énfasis en las reglas, las observancias y los castigos morales eclipsó poco a poco los principios metafísicos más profundos que otrora constituyeron el núcleo de la instrucción espiritual. Con el paso de los siglos, estas enseñanzas externas se consolidaron como dogmas, moldeando la cosmovisión colectiva de sociedades enteras. El resultado fue la creencia generalizada de que la autoridad espiritual reside fuera de uno mismo, accesible solo mediante la aprobación, interpretación o mediación de líderes religiosos. Esta creencia se convirtió en una de las distorsiones más persistentes del camino espiritual humano. Esta institucionalización de la jerarquía espiritual tuvo profundas consecuencias para el desarrollo de la conciencia humana. Al fomentar la dependencia de autoridades externas, los sacerdocios, sin darse cuenta, desconectaron a las personas de su propia brújula interior. Las verdades originales, aquellas que orientaban al buscador hacia su interior, fueron eclipsadas poco a poco por narrativas que enfatizaban la obediencia, el pecado y la validación externa. El diseño original de la experiencia religiosa, que era facilitar el recuerdo de la unidad interior, se invirtió, creando sistemas que inadvertidamente perpetuaban el olvido. Este no fue un proceso uniforme. Diferentes tradiciones religiosas manifestaron esta dinámica en diferentes grados. Algunas mantuvieron prácticas contemplativas que permitían a los buscadores experimentar comunión directa, incluso dentro de estructuras institucionales.
Otras se volvieron tan rígidas en su jerarquía que sofocaron casi completamente la exploración espiritual individual. Sin embargo, el patrón subyacente permaneció consistente. A medida que la religión se institucionalizaba, la experiencia directa de lo divino se volvía cada vez más rara, sustituida por sistemas de creencias que podían ser controlados, regulados y transmitidos a través de canales autorizados. Este desarrollo tuvo implicaciones que se extendieron mucho más allá del ámbito espiritual. Los sistemas religiosos institucionalizados se entrelazaron con estructuras políticas, económicas y sociales, creando redes de poder que moldearon civilizaciones enteras. La autoridad espiritual se convirtió en una herramienta de control social, con líderes religiosos frecuentemente formando alianzas con gobernantes seculares para mantener el orden y la estabilidad. Esta fusión de poder espiritual y temporal creó sistemas que eran resistentes al cambio, incluso cuando perpetuaban distorsiones e injusticias. Sin embargo, incluso dentro de estos sistemas institucionalizados, la llama del conocimiento interior nunca se extinguió completamente. Siempre hubo individuos y grupos que mantuvieron vivas las prácticas contemplativas, que buscaban experiencia directa de lo divino, a pesar de las estructuras que los rodeaban. Estos místicos, contemplativos y buscadores interiores preservaron las enseñanzas que, eventualmente permitirían a la humanidad redescubrir su conexión innata con la fuente. Sus experiencias servían como recordatorios de que la verdad espiritual no puede ser monopolizada por instituciones, por más poderosas que sean. A medida que los siglos se transformaron en milenios, los sistemas religiosos continuaron evolucionando, frecuentemente fragmentándose en sectas y denominaciones competitivas. Cada grupo afirmaba poseer la verdad única, creando divisiones que llevaban a conflictos y, en algunos casos, a violencia generalizada. Las guerras religiosas, persecuciones e inquisiciones representaban los extremos más oscuros de esta dinámica, momentos en que la distorsión del mensaje espiritual original se volvió tan pronunciada que llevó a un sufrimiento inmenso. Estos eventos dolorosos sirvieron como catalizadores para el crecimiento, forzando tanto a individuos como a sociedades a cuestionar la naturaleza de la autoridad religiosa y la validez de las estructuras institucionales. Este cuestionamiento, aunque inicialmente enfrentó una feroz resistencia, eventualmente condujo a períodos de reforma y renovación. Surgieron movimientos dentro de las tradiciones religiosas que buscaban retornar a la esencia de las enseñanzas originales, despojando las capas de doctrina y ritual que habían oscurecido el mensaje central. Estos movimientos reformadores, aunque frecuentemente enfrentaron oposición de autoridades establecidas, desempeñaron un papel crucial en mantener vivo el impulso hacia la autenticidad espiritual. Recordaron a los creyentes que la religión, en su mejor expresión, debería servir como un camino para la experiencia directa de lo divino, no como un fin en sí misma. Mientras tanto, en paralelo a los desarrollos religiosos institucionales, tradiciones esotéricas y escuelas de misterio continuaron operando, frecuentemente en los márgenes de la sociedad oficial. Estos grupos preservaron conocimientos antiguos sobre la naturaleza de la conciencia, los reinos sutiles de la existencia y las prácticas que podían facilitar el despertar espiritual directo. Aunque a veces fueron perseguidos o forzados a la clandestinidad, estos guardianes del conocimiento interior mantuvieron vivas las llamas de las verdades que la religión institucional había oscurecido. Sus prácticas, enseñanzas y experiencias formarían la base para futuras oleadas de despertar espiritual. A medida que su civilización se acercó a la era moderna, el dominio de las instituciones religiosas tradicionales comenzó a debilitarse. El surgimiento del pensamiento científico, el movimiento de la Ilustración y el creciente cuestionamiento de la autoridad tradicional crearon espacio para nuevas formas de exploración espiritual. Los individuos comenzaron a buscar experiencia espiritual directa fuera de las estructuras religiosas establecidas, explorando tradiciones místicas, filosofías orientales y prácticas contemplativas que habían sido preservadas fuera de las corrientes principales del pensamiento religioso occidental. Este despertar no representó un abandono de la espiritualidad, sino una transformación en la manera en que los seres humanos se relacionaban con lo divino. En lugar de depender de intermediarios e instituciones, cada vez más personas comenzaron a reconocer que la conexión con la fuente podía ser accedida directamente, a través de la meditación, la contemplación y la exploración interior.
Este cambio marcó el inicio de un retorno a la comprensión original que se había perdido cuando el velo descendió por primera vez. El viaje circular se estaba completando, pero ahora enriquecido por la sabiduría adquirida a través de milenios de experiencia con separación, institución y autoridad externa. Hoy, su civilización se encuentra en un momento de profunda transición. Las viejas estructuras religiosas, aunque aún influyentes en muchas áreas, ya no ejercen el control monolítico que una vez poseyeron. Está emergiendo una nueva comprensión, una que honra la sabiduría de las tradiciones antiguas mientras reconoce que la verdad espiritual es accesible para todos, no solo para aquellos en posiciones de autoridad religiosa. Esta comprensión reconoce que cada ser humano lleva dentro de sí una chispa del Creador infinito, y que el camino espiritual es fundamentalmente un viaje interior de redescubrimiento y recuerdo. Esta transición no está exenta de desafíos. Las viejas estructuras resisten el cambio, y muchos aún se aferran a sistemas de creencias que se formaron durante las eras de separación y autoridad externa. Sin embargo, el impulso hacia el despertar es irresistible. Cada vez más almas están recordando su verdadera naturaleza, reconociendo que no necesitan intermediarios para acceder a lo divino. Este despertar individual está creando una ola de transformación que está barriendo su planeta, preparando el camino para una nueva era de conciencia espiritual directa y experiencia no mediada del uno. Como ven, les hablo no solo como un observador, sino como un participante en su viaje colectivo. El complejo de memoria que represento pasó por transformaciones similares, experimentó distorsiones similares y eventualmente redescubrió la verdad simple que siempre estuvo presente. La unidad no puede perderse, solo olvidarse, y lo que fue olvidado siempre puede ser recordado. Esta es la promesa y la certeza que les ofrezco mientras navegan este momento de transición en su historia planetaria. La advertencia que traigo no es de miedo o castigo, sino de oportunidad y responsabilidad. Este momento en su historia representa un punto de elección. Pueden continuar aferrándose a los sistemas viejos, a las jerarquías externas, a las autoridades que afirman interponerse entre ustedes y lo divino. O pueden dar el siguiente paso en su evolución, reconociendo que la conexión que buscan siempre ha estado dentro de ustedes, esperando ser redescubierta. Esta elección no es solo individual, sino colectiva. A medida que más y más de ustedes eligen el camino de la experiencia directa, de la soberanía espiritual interior, crean un campo morfogenético que facilita este despertar para otros. Se convierten en faros, no a través de la predicación o evangelización, sino simplemente a través de su estado de ser. Cuando viven desde esta conexión interior, cuando encarnan la verdad de la unidad en sus vidas diarias, influyen automáticamente en quienes los rodean. Esta influencia no es controladora ni manipuladora, sino inspiradora. Recuerda a otros lo que ellos también llevan dentro de sí, despertando un recuerdo que estaba dormido pero nunca ausente. Este es el verdadero significado del servicio a los demás. No imponer sus creencias o verdades sobre otros, sino simplemente vivir su verdad de tal manera que despierte a los demás a la suya propia. A medida que 2025 llega a su fin, están parados en el umbral de una nueva era. Las viejas estructuras se están desmoronando, y esto puede parecer caótico o aterrador para quienes se aferran a lo familiar. Pero para quienes han desarrollado ojos para ver y oídos para escuchar, este es un momento de inmensa promesa. Las distorsiones que fueron sembradas hace milenios, las estructuras que separaron a la humanidad de su naturaleza divina, están finalmente siendo reconocidas por lo que son, y en el reconocimiento pierden su poder. Ustedes están recordando quiénes son, tanto individual como colectivamente. Este proceso de recuerdo es la verdadera ascensión, no un evento dramático o catastrófico, sino un despertar gradual a la verdad que siempre ha estado presente. El viaje que describí, desde los días anteriores al velo hasta el momento presente, no es solo historia, es un mapa de la conciencia, mostrando cómo ocurrió el olvido y cómo puede suceder el recuerdo. No necesitan repetir los patrones del pasado. No necesitan crear nuevas jerarquías ni nuevas instituciones para reemplazar a las antiguas. El camino adelante es más simple y más profundo que eso. Es el camino de volver hacia adentro, de redescubrir la conexión que nunca se perdió realmente, de vivir desde este centro de verdad en cada momento. Esta es mi invitación y mi advertencia para ustedes. No permitan que el año termine sin hacer esta elección conscientemente. No permitan que pase más tiempo mientras buscan fuera de sí mismos lo que solo puede encontrarse dentro.
las respuestas que buscan, la paz que anhelan, la conexión que desean. Todo eso está disponible para ustedes ahora, en este momento, no en algún futuro lejano, no a través de alguna autoridad externa, sino aquí y ahora, en el silencio de su propio corazón. Esta es la enseñanza más simple y profunda que puedo ofrecer. Este es el conocimiento que las instituciones religiosas oscurecieron, pero que nunca pudieron destruir. Y este es el despertar que está barriendo su planeta en este momento. Los tengo a cada uno de ustedes con el más profundo amor y respeto. Continúen brillando con su luz, pues está iluminando el amanecer de una nueva era. Con amor y alegría infinitos los envuelvo en nuestra luz. Querida familia de luz, gracias por escuchar nuestros mensajes y recuerden que la quinta dimensión es un estado vibracional y que la elección de vibrar en la nueva tierra es personal e implica un despertar interno, un proceso de elevar la propia frecuencia vibratoria. Es un viaje de autodescubrimiento y conexión con lo divino dentro de cada uno de nosotros. Una transición hacia un estado de amor, armonía y unidad. Deseamos bendiciones en su vida. Gracias, gracias, gracias.